Hoy vamos a hablar de algo muy importante, los saludos y despedidas en el contexto empresarial. En el mundo de los negocios es fundamental entender el momento en que debemos usar un saludo formal o informal. Un saludo correcto no solo marca el inicio de una buena conversación, sino que puede abrir muchas puertas en el entorno laboral. En reuniones formales, utilizamos expresiones como buenos días o buenas tardes, para causar una buena impresión desde el primer momento. Pero en entornos más informales, como con compañeros de trabajo, podemos utilizar saludos más relajados como hola o ¿qué tal? Es importante saber cuándo y cómo utilizar estas expresiones. En una conversación formal, el flujo típico incluye un saludo inicial, una pregunta que puede ser ¿cómo está? Después, una respuesta educada, y finalmente una despedida respetuosa. A continuación, una lista de saludos formales. En todos los casos se puede agregar señor o señora al final. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Un placer verlo. Mucho gusto en conocerlo. Aquí encontrarás una lista de preguntas corteses. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal está? ¿Cómo le va? ¿Cómo ha estado? A continuación tenemos una lista de respuestas posibles a las preguntas anteriores. Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Todo en orden, gracias. Estoy bien, gracias por preguntar. Muy bien, ¿cómo ha estado usted? Y por último, una lista de despedidas formales. Que tenga un buen día. Hasta luego, señor. Fue un placer, que esté bien. Que le vaya bien. Hasta pronto, señor. En otro orden, tenemos la misma dinámica de flujo de conversación para los saludos y despedidas informales, que vamos a utilizar en contextos familiares, con amigos y con compañeros de trabajo cercanos. Los saludos en este caso pueden ser: hola. Buenas. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Para preguntar cómo está la persona usaremos: ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal te va? ¿Qué hay? Y vamos a responder con las siguientes expresiones. Si estás bien, puedes decir: muy bien. Bien. Genial. Todo bien. Todo genial. Si estás regular, utiliza estas expresiones: bueno. Tirando. Regular. Y si no te sientes bien, puedes usar: no muy bien. Mal. Por último, en las despedidas puedes usar las siguientes expresiones: adiós. Hasta luego. Hasta la vista. Hasta otra. Hasta pronto. Hasta mañana. Hasta el lunes o hasta el martes. Nos vemos pronto. Buenas noches. Chao. A continuación, un ejemplo de un diálogo entre dos personas en un contexto formal. Buenos días, señor Pérez. Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Mientras que en un contexto informal tendríamos un diálogo como este. Hola, Juan. Qué gusto verte. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Todo bien, chao. Y ahora, vamos a hablar sobre el uso de los pronombres. Tú. Usted. Vosotros. Y ustedes. Y veremos cuándo usarlos. Comencemos con tú. Este pronombre se usa en situaciones informales, cuando tienes una relación cercana con la otra persona. Por ejemplo, cuando hablas con un amigo, puedes decir: hola, ¿cómo estás? Aquí, el pronombre tú indica confianza y familiaridad. Por el contrario, usted es el pronombre formal. Se usa para mostrar respeto, especialmente con personas mayores, superiores en el trabajo o con clientes. Por ejemplo, en una reunión de negocios, dirías: ¿cómo está usted?, para mostrar cortesía. En otro orden, vosotros
Es el pronombre informal plural, usado solo en España. Se emplea para hablar con varios amigos o personas en un contexto casual. Por ejemplo, ¿cómo estáis vosotros?, cuando te diriges a un grupo de amigos en España. Finalmente, el pronombre ustedes se usa en toda América Latina, tanto en situaciones formales como informales, para dirigirse a un grupo de personas. En España, se usa de manera formal únicamente. Por ejemplo, ¿cómo están ustedes? Sin embargo, en Latinoamérica funciona para dirigirse a varias personas y representa familiaridad y respeto. En resumen, tú es informal. Usted es formal. Vosotros es informal y se usa en España. Y ustedes es más flexible y se usa en todo el mundo hispanohablante. Ahora puedes usar los pronombres con más confianza. Te invito a practicar estos conceptos en tus conversaciones diarias para ganar confianza. Empecemos ahora mismo. Menciona un saludo formal. Excelente. Buenos días, buenas tardes y buenas noches son saludos formales. Y ahora, menciona un saludo informal. Asimismo es: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Son saludos informales. Por último, menciona una frase usada como despedida. Perfecto. Adiós, hasta luego, hasta mañana, son expresiones que utilizamos como despedidas. Ahora, responde esta pregunta para ver si has entendido el uso de los pronombres. En estas frases, ¿qué pronombres usarías y por qué? 1. Te diriges a tu hermano. Muy bien. Usamos tú para dirigirte a una persona en contextos informales. 2. Te diriges a tu jefe. Excelente. Usamos usted para dirigirnos a una persona en un contexto formal. 3. Te diriges a tus hijos. Claro que sí. Usamos vosotros para dirigirnos a varias personas en un contexto informal. Recuerda que este pronombre solo se usa en España. 4. Te diriges a unos clientes. Muy bien. Usamos ustedes para dirigirnos a varias personas en un contexto formal. Y en Latinoamérica usamos ustedes de manera general siempre que hablamos con varias personas. Conclusión de la clase. Hoy hemos aprendido los saludos y despedidas más comunes en el español de negocios, así como el uso de los pronombres personales formales e informales. Sigue estudiando todo lo que hemos visto en esta clase y te espero para nuestra próxima sesión de español. Hasta pronto.